¿Comenzamos, Vero? Comenzamos. Bien, pues bienvenidos todos a este panel del turismo post-COVID, la visión desde las Américas. Soy Sergio Rodríguez, me toca hacer y me honro en presidir la sección para las Américas de la Organización Internacional de Turismo Social. Nos acompañan el día de hoy en este panel representantes del Consejo de Administración de la sección de las Américas, que son Vincent Berube, de Canadá, de Auberge de Jeunesse de Saint Laurent. Está Francisca Retamal del Servicio Nacional de Turismo de Chile, jefa del Departamento de Turismo Social. Francisca, gracias. Y nos acompaña también Alberto Daura Sobreira Filho del SESC, Servicio Social de Comercio, Departamento Nacional desde Río de Janeiro en Brasil. Bienvenidos todos. La verdad es que iniciamos hoy en la mañana ya las actividades desde OITS Internacional. Esta sección de la tarde es parte o responsabilidad de nosotros, la sección de las Américas, con una intención de dar un enfoque muy específico a los temas para nuestra región. Hay que decir que este es un esfuerzo que venimos haciendo de tiempo atrás y orgullosamente podemos decir que somos la primera organización internacional que está haciendo un trabajo de generar un evento completo en plena pandemia. Esto hay que agradecérselo al equipo que desde Montreal, desde Bruselas y desde todas las Américas ha apoyado esta iniciativa, han creído en este formato. Estamos realmente muy complacidos de que de la respuesta que estamos teniendo de parte de ustedes y felices de que puedan compartir con nosotros todas estas reflexiones que tenemos que hacer en este momento, pues complicado, pero también interesante de la historia. Los invito a difundir mucho esto entre sus conocidos, por favor, para que sigan todas las actividades que tendremos de aquí hasta el próximo jueves. Y sin más preámbulo, pues le pasaría yo la palabra a Verónica Gómez, que va a ser nuestra mediadora, para que comencemos con el panel. Hay mucho ruido de fondo, efectivamente, porque yo estoy un poco al aire libre, pero me voy a silenciar para que no se escuche. Efectivamente. Bueno, muchas gracias, Sergio. Bienvenidos a todos. Un gusto, como siempre, saludarlos y, aunque sea a través de este medio, estar en contacto con ustedes. Sergio ya lo dijo todo, es nuestro presidente y ha sido muy claro al respecto. Es un gran esfuerzo que nos acerca entre nosotros, a ustedes y a nosotros mismos también, porque la preparación también nos ha acercado más como grupo de trabajo, como consejo directivo, y efectivamente en estos tiempos que estamos corriendo se nos ocurrió que podríamos tratar este tema del turismo post-COVID con una visión de las Américas. Como ustedes han visto, tenemos participantes de Canadá, de México, de Brasil y de Chile, y por tanto vamos a dar inicio a una rueda de preguntas, un poco darle la vuelta al tema y ver un poco cómo lo están viendo cada uno de ellos. Vamos a empezar en el mismo orden siempre para mantener un orden, para que después no digan que no somos ordenados. Vamos a empezar con, primero siempre va a estar Vincent de Canadá, va a seguir la intervención de Sergio, seguida de la intervención de Alberto, y no por menos bonita, y va a estar al final Francisca, porque obviamente las mujeres tenemos la última palabra, así que así será esta rueda de intercambios. Es orden geográfico, es de norte a sur. Es de norte a sur. Bueno, entonces, si estamos todos listos, comentarles que estamos viendo aproximadamente unos 105 personas que están conectadas. Imaginamos que van a ir llegando, pero bueno, como ustedes saben que los tiempos en vivo, en virtual, son mucho más justos en ese sentido y nos debemos de ir. Vamos a empezar entonces, mis queridos panelistas, si les parece, con la primera rueda de intercambios, de preguntas, y iniciamos con Vincent. Bonjour, bienvenue. Vamos a ver, o quisiéramos una intervención de cada uno de ustedes, referida sobre todo al panorama, a cómo lo están viendo, y a partir de eso vamos a poder seguir conversando. Así que le damos la palabra a Vincent y luego seguiremos en el orden que ya les comenté.
Bonjour tout le monde. Je vais parler en français et fort heureusement, Véronica va traduire pour moi. Ça devrait bien aller. Vincent entonces les dice buenas tardes a todos y dice que por suerte voy a estar acompañándolo para poder apoyarlo y hacerles la traducción, así que se pueden quedar tranquilos, él lo va a hacer en francés, pero van a contar con la traducción. Vincent, moi juste pour un truc technique, si tu peux monter juste un petit peu ton son, s'il te plaît. Oui, je vais le prendre. Je l'ai peut-être caché en fait. Voilà. OK, ben, je vais essayer de parler plus fort également. Non, c'est parfait. Avec ça, c'est bon. Merci. OK. Donc, le panorama ici au Canada, je ne vous parlerai pas nécessairement du panorama global avant le COVID, mais bien au début du COVID pour vous faire comprendre un peu le choc que nous avons vécu. Véro? Oui, je ne savais pas si tu allais continuer à parler. C'est parfait. Ce n'est pas trop long. Ok, excelente. Merci de m'avoir aquí. Entonces va a darnos un panorama de Canadá, pero no del sector turístico como estaba antes, no va a hablar de lo que sucedía antes, sino realmente de cómo les ha impactado desde el inicio del COVID. Nous avions du 1er au 6 mars une semaine de relâche qui ressemble un peu au mouvement de population qu'on peut retrouver, par exemple, pour le Nouvel An en Chine, c'est-à-dire que c'est des mouvements de voyage à l'étranger très importants. Nos toca al inicio de marzo con lo que nosotros llamamos una semana con lo que nosotros tenemos aquí en Canadá, una semana de vacaciones que se puede equiparar al nuevo año chino, en donde ustedes saben que hay muchos desplazamientos. Donc, tout le monde s'est mis à se déplacer. Une certaine préoccupation existait dans la population, mais avec la menace terroriste, tout le monde est habitué un peu à une certaine pression et ça n'a pas changé le comportement des voyageurs. Ya estaba un poco en la mente de las personas que había este tema, pero con todas las últimas amenazas terroristas, las personas están acostumbradas a que siempre haya algún tema en la vuelta y no estaban más preocupadas, mucho más preocupadas más allá de eso, como para impedirles que se fueran efectivamente de vacaciones. Puis, soudain, entre le 12 et le 16 mars, on peut même dire à quelle heure ça a commencé, tout s'est arrêté ici au Canada. En l'espace de quelques heures, on est passé de l'insouciance à un confinement total, un arrêt absolu des activités dans notre pays. Y luego, entre el 12 y el 16 de marzo, incluso podemos decírselos con día y hora exacta en el calendario, pasamos de estar en el limbo total y no estar tan al pendientes a una crisis total que derivó inmediatamente en el cierre y en el pare automático de todo lo que estaba sucediendo en el país. Les activités sociales et en tout genre, le tourisme, tout s'est arrêté, alors que les mouvements vers d'autres régions ont diminué de 95% par rapport à ce qu'ils sont d'habitude. Todas las actividades sociales se pararon inmediatamente y todo lo que eran los movimientos entre las provincias disminuyeron en un, rappelle-moi, 95 o 85%. 95. En un 95% se disminuyeron los viajes entre regiones, adentro del propio país. Du côté de nos organisations, les auberges Hosteling International, nous avions des voyageurs internationaux qu'on hébergeait et que nous avons dû aider dans cette situation de confinement quasiment immédiat. La majorité sont retournés chez eux. Certains se sont trouvés un lieu d'hébergement pour passer la période de confinement. Desde los albergues de juveniles aquí en Canadá, que es el organismo que representa a Vincent, habían en ese momento jóvenes que estaban hospedados en los albergues y la gran mayoría pudo retornar a sus países. Sin embargo, algunos quedaron todavía anclados aquí sin poder retornar. Mais rapidement, les décrets du gouvernement du Québec et du Canada nous ont obligés à fermer complètement l'accueil aux jeunes visiteurs. On continue quand même à dépanner ceux qui, de façon exceptionnelle, ont besoin d'une alternative, ont besoin d'aide.
Inmediatamente se tuvieron que plegar a las medidas que decretaron tanto a nivel provincial el gobierno de Quebec, pero también a nivel federal el gobierno de Canadá, y tuvieron que suspender toda acogida de jóvenes que llegasen a los albergues. Sin embargo, mantienen este espacio en caso de que algún joven alberguista haya quedado varado para poder recibirlo y no dejarlo tirado, digamos. Merci. Ya, ese es el panorama entonces de Vincent, de la situación en Canadá. Vamos a pasar con Sergio, por favor. Hola otra vez. Bueno, aquí en México la cuestión está todavía en su peor momento. Se paralizó prácticamente toda la actividad turística, empezando primero por los eventos y después por los temas de turismo organizado. Especialmente afectó a las zonas de mayor dedicación al turismo receptivo. El turismo doméstico no se detuvo inmediatamente, pero a partir de que se fueron tomando medidas y se fueron cerrando todos los espacios públicos, recreativos y de encuentro, se ha disminuido de manera enorme. También yo diría que en un 90% estamos al 10%. Ahora, México, a diferencia de otros países, no hizo un cierre completo. El país está abierto, siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero es verdad que el tráfico naturalmente es mínimo. Existe todavía conectividad con todos aquellos países que permanecen abiertos, muy particularmente con Estados Unidos y Canadá de manera muy controlada, y prácticamente no hay flujo de turismo. Eso está claro, y las previsiones se han ido modificando porque se había estado pensando que se alcanzaría el pico el mes de 1 de abril, a finales de abril, principios de mayo. Eso no ha sucedido, se ha prolongado la expansión de la pandemia, seguimos en curva ascendente, no se ha podido aplanar la famosa curva. Y todas las indicaciones, bueno, lo que ha sucedido es que se viene posponiendo la fecha de reactivación de normalización de actividades. Los más optimistas piensan que para fines de junio, principios de julio, se puede empezar a trabajar ya de manera más normal. Algunos habían previsto las fechas de los primeros días de junio, sobre todo en zonas como Riviera Maya. Pero la verdad es que parece ser que esto no se va a poder conseguir. Las previsiones menos optimistas dicen que hasta octubre no se podrá comenzar a trabajar en un proceso de normalización. Y hay un dilema que están enfrentando ahorita todos los empresarios, es lo que quieren. ¿Quieren reactivación o quieren un rediseño del modelo turístico? Y ese es el punto en el que nos encontramos ahorita. Lo silencio porque hay muchas aves. Muy bien. Muchas gracias, Sergio. Alberto, entonces, tu turno, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bueno, aquí en Brasil, nosotros ahora, infelizmente, nosotros somos el país que está como en segundo lugar de los que están con más casos confirmados de la COVID. Ayer el último número que nosotros tenemos son como 411.821 casos confirmados. Y aquí en Brasil nosotros también sufrimos un poco de la subnotificación, especialmente si pensamos para el interior del país. Hay muchas ciudades pequeñas que pueden tener un poco casos y esto no llega exactamente a estos números oficiales. Entonces los especialistas dicen que muy probablemente este número es un número más grande. En términos de turismo, ahora nosotros estamos con prácticamente todo está parado. Los hoteles, muchos de ellos están cerrados, y los viajes, los aeropuertos también siguen prácticamente sin movimiento.
Lo que pasa es que nuestra curva está en un periodo ascendiente, o sea, sigue subiendo. Ayer tuvimos como 20.599 casos de COVID confirmados en una noche, o sea, esto es mucho y no llegamos todavía a lo que los especialistas llaman del pico de la curva. Por lo tanto, no tenemos sería leviano decir cualquier fecha de reactivación o algo así. Los últimos números en términos del turismo, especialmente, nosotros ya lo tenemos confirmado, 14 billones de reales en prejuicios de todo que no se hace más hasta que la reactivación pueda ser hecha, y como 300.000 emisiones en las empresas que hacen parte de la red de turismo que de Brasil. Esto se refleja también en más de 500 actividades económicas que hace parte de una red de una manera indirecta, y por lo tanto es un impacto muy grande. El turismo en Brasil responde como casi 8% del Producto Interno Bruto, y por lo tanto es un impacto muy grande en la economía y claro en las vidas de la gente. Lo que nuestro gobierno ha hecho, están trabajando directamente para las personas que no tienen sus empleos o perdieron sus empleos. Hay el dinero está veniendo del gobierno para subsidiar por lo menos 3 meses de esta gente que no tiene empleo. Y también hay algunas propuestas públicas, son medidas provisorias aquí, mucho específicamente para las empresas de turismo, pero que no están todavía aprobadas en su totalidad. Hoy mismo, el día de hoy, 28, una serie de organizaciones que dicen respecto solamente al turismo hicieron una carta abierta al presidente pidiendo para que estas medidas provisorias sean realmente activadas y sean realmente aprobadas, porque en la percepción de ellos esto es fundamental para que no tengamos más demisiones o más prejuicios en este segmento. Y bueno, esta es lo que pasó. De la parte de nuestra empresa también tuvimos que cerrar todo el CESC en la parte de turismo, y todos los programas que trabajamos también no tuvimos que cerrar todo, y no tenemos todavía una fecha específica para volver a trabajar con todas nuestras acciones, porque realmente el caso de Brasil ahora está en un caso más complicado. Este es un poco el panorama para que podamos seguir y después volvemos a conversar. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Francisca, entonces, el micrófono. Si no, Gracias. Ya. En el caso de Chile, hoy día tenemos 86.943 casos totales, de acuerdo a la información del Ministerio de Salud. 36.000 recuperados, 4.654 casos nuevos al día de hoy, y ahí tenemos una revisión entre sintomático o asintomático. Pero más allá de la situación puntual del número de casos, el país tiene zonas de nuestro territorio, particularmente el Gran Santiago, que concentra a la mayor cantidad de población del país en cuarentena. Hay otras comunas o regiones, otras comunas con cuarentena en el país, y al igual que comentaba Alberto o Sergio, no hay una cuarentena nacional como podría comentarnos Benson. Ahora bien, respecto de la situación del turismo, en Chile veníamos desde los meses de octubre ya con una crisis social inicial que determinó que ya la llegada de turistas había recibido una pequeña merma de un 21% en los turistas extranjeros, pero que se estima este año, sin perjuicio que alcanzamos a tener enero y febrero como meses activos turísticamente, una disminución de un 50%, si es que las empresas o la detención del turismo se sostiene por 6 meses. Respecto de el tráfico aéreo, por ejemplo, vemos que hoy día, en el mes de abril, el último balance muestra una reducción del 94%.
y habíamos tenido un crecimiento de manera progresiva en el turismo a nivel país en los últimos años de un 9% anual, y hoy esta actividad está prácticamente suspendida en su totalidad. Respecto al turismo interno, se espera una reducción mínima de unos 7 millones de personas que van a dejar de viajar durante este año 2020 de pandemia COVID-19. Por lo tanto, vemos que la industria turística se ha visto fuertemente afectada y eso no deja ajeno a lo que es el turismo social. Claramente nosotros, al igual de como plantea Alberto, nos vimos sometidos a la necesidad de suspender por las medidas sanitarias y también inicialmente por la pedida incluso de la familia, de suspender los viajes de los 3 programas sociales que desarrolla el Servicio Nacional de Turismo, que son vacaciones tercera edad, gira de estudio y turismo familiar. Estos hasta la fecha han ido suspendiéndose de manera progresiva en la medida en que la situación no cambia, y hoy día estamos suspendiendo todo hasta el 31 de julio del 2020. Eso, Vero. Ya, me robaste la siguiente pregunta, pero no importa, igual me la ampliarás cuando hagamos la vuelta. Porque la verdad es que lo que nos interesaría explorar un poco con ustedes es justamente la crisis sanitaria, cómo ha afectado a cada país, cómo ha afectado el turismo, pero particularmente cómo ha afectado el turismo social desde sus trincheras, es decir, desde cada asociación o cada organización para la que ustedes trabajan. Entonces, Vincent, si on peut y aller avec toi pour voir comment ça a affecté directement le tourisme social. En fait, le tourisme et le tourisme social par le même effet. À court terme, on a une situation un peu difficile. Tout le monde veut sortir. On commence ici à être déconfiné et tout le monde veut sortir de son déconfinement. Tout le monde recherche une expérience sociale plus riche. Dice, el turismo y el turismo social recién apenas se está desconfinando aquí en Canadá, entonces está todo el mundo tratando de encontrar y de buscar una experiencia social que sea enriquecedora. Vous avez peut-être tous vécu ce phénomène-là, de faire des rencontres sociales sur les médias sociaux. Et lorsque vous fermez la caméra, on a une impression de solitude, de vide, puis on a de moins en moins le goût de faire ces rencontres-là sur les médias sociaux. Dice que quizás algunos de ustedes o muchos de ustedes han vivido ya esta experiencia de estar en contacto y comunicándose a través de las redes sociales y de todos los medios que existen, y cuando ha terminado este intercambio, esta búsqueda de socializar, se han vuelto a encontrar con ustedes mismos solos, y sienten que aún así les sigue faltando. Entonces es como que ahora, al principio parecía que nos llenaba comunicarnos y que esa parte social la podíamos reemplazar por esta virtualidad, pero finalmente nos damos cuenta de que necesitamos esta socialización con el otro mucho más directa y más cercana. Il y a vraiment une rage de pouvoir rencontrer des gens en ce moment. Sí. Hay como una avidez de poder encontrar al otro en este momento, sobre todo aquí. Y es, como decía Vincent, por este confinamiento que fue impuesto y que fue obligatorio, y que, retomo sus palabras de antes, fue de la noche a la mañana, fue muy fuerte para todos. Cet aspect-là fait ressortir des nouvelles inégalités de façon très violente. Il faut savoir que toutes les grandes villes d'Amérique du Nord, du nord-est de l'Amérique du Nord, du Canada et États-Unis, puis aussi les grandes villes d'Europe, ont été frappées très fort par le COVID, alors que les régions environnantes, les endroits moins peuplés, ont presque été épargnés, et ça fait une tension dans nos sociétés, cet aspect-là. Y dice que este hecho lo que ha hecho es
lo primero que ha hecho es mostrar las desigualdades que existen. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, comenta que las grandes ciudades norteamericanas, de Estados Unidos y de Canadá, pero también europeas, como ustedes lo saben, han sido fuertemente afectadas, pero han sido las grandes ciudades, las grandes aglomeraciones. Sin embargo, todo lo que es las zonas rurales y las zonas más alejadas de las ciudades no han sentido esta presión, y esto en definitiva lo que está creando son grandes tensiones sociales entre estas zonas tan fuertemente atacadas y estas otras que tienen mucho más espacio y que no han sido tan directamente tocadas. Il en résulte que tout le monde désire utiliser les structures favorisant le tourisme social en région, mais les contraintes de distanciation forcent plusieurs d'entre elles à demeurer fermées. Par exemple, les camps de vacances pour les enfants ne peuvent pas ouvrir parce qu'on ne peut pas avoir en permanence dans les chambres 2 mètres entre les enfants. C'est comme ça pour un grand nombre de structures d'accueil de tourisme social. Claro, entonces las grandes infraestructuras de turismo social que podemos tener y que se encuentran justamente en estas regiones estarían potencialmente utilizables y servirían realmente, como por ejemplo nosotros les llamamos los campamentos de vacaciones que están en estas zonas más rurales y que podrían servir enseguida para ponerlas de manifiesto y a contribución y para que empezaran a trabajar. Sin embargo, cuando las vamos a ver, si bien están bien ubicadas, el problema es que distanciar a los niños adentro de un campamento de verano es muy difícil, a la hora de dormir es igualmente difícil, a la hora de comer también, y entonces finalmente tenemos los espacios, pero no los podemos usar debido a todas estas medidas sanitarias que se están imponiendo. Du côté du tourisme traditionnel dans les grandes villes, par exemple les grands hôtels, ils sont autorisés à opérer normalement, mais beaucoup d'entre eux vont rester fermés parce qu'il n'y a personne qui veut aller dans les grandes villes, il n'y a pas de festival et plusieurs ont peur du risque de contamination. Claro, y por el otro lado, el otro, digamos, costado de la medalla son los hoteles tradicionales, como los conocemos, que están ubicados en las grandes ciudades. Esos hoteles están abiertos, esos hoteles pueden recibir personas, sin embargo, están cerrados. ¿Por qué? Porque nadie justamente quiere ir, porque la gran concentración de casos declarados se encuentra justamente en esos espacios. Entonces, el público directamente no quiere ir. Es una gran contradicción que estamos viendo. Du côté des auberges, on a cette différence-là, des auberges de jeunesse, on a cette différence-là aussi qui s'affirme, sauf qu'on est peut-être plus chanceux que d'autres. Nos auberges en région ont la possibilité d'étendre leurs activités d'accueil, de socialisation à l'extérieur de leur bâtiment, tout en respectant les mesures de distanciation. Par contre, nos auberges en ville ont des chambres qui sont principalement constituées de dortoirs. Celles-là doivent se tourner pour l'instant vers d'autres choses que de l'accueil touristique. En el caso concreto de los albergues juveniles en Canadá, lo que nos comenta Vincent es que los que están en región, justamente, esos sí pueden abrir y recibir a los jóvenes, pueden tener muchas actividades al exterior, o sea, afuera de la infraestructura del edificio, y pueden continuar sus actividades. Sin embargo, ustedes saben que hay también albergues juveniles que están dentro de las ciudades, y en esos definitivamente, como además los dormitorios ustedes saben que son de varias camas, ahí es mucho más difícil la distanciación, y por tanto estos albergues juveniles que están en las ciudades, esos definitivamente no están pudiendo ser utilizados. En ce qui concerne le départ des jeunes vers d'autres pays, ce qui est très populaire pour les jeunes Canadiens, une étude faite par Hostelworld au début avril laissait voir que chez les jeunes voyageurs internationaux, le COVID avait touché leur plan de voyage dans 90% des cas. Ils avaient été obligés de les annuler. Et jusqu'à 90% d'entre eux étaient prêts également à reprendre un nouveau voyage international dans les 6 mois, à partir du moment où les autorités le permettraient. En lo referente a la salida de vacaciones de los jóvenes hacia otros países, ustedes saben que los jóvenes canadienses viajan mucho afuera del país. Una investigación, un estudio realizado por Hostelworld al principio, a inicios de abril, nos comentaba o encontraba que entre los jóvenes viajeros internacionales
el COVID evidentemente había tocado, había modificado los planes de viaje en el 90% de estos jóvenes viajeros, y que justamente el 90% de estos jóvenes estarían prontos para salir de viaje con nuevos planes de viajes internacionales a partir del momento en que los mismos sean autorizados. Mais il est de plus en plus évident, au fur et à mesure que le temps passe, que ces chiffres évoluent. Plusieurs jeunes ont désormais trouvé des alternatives auxquelles ils n'avaient pas pensé au départ. Des initiatives dans leur propre région du pays, comme par exemple une expérience sur une ferme, mais aussi des projets de moins grande envergure. Uh-huh. Y esto lo que ha hecho es que los jóvenes se han puesto a reflexionar y han encontrado entonces otras alternativas, visto que no pueden hacer estos viajes internacionales, y se han puesto a mirar cosas más locales o actividades más locales que pueden hacer, como un viaje a una granja o estar en una hacienda, o hacia otras cosas más sociales, pero sin salir definitivamente del espacio, porque no lo pueden hacer. Es decir, han inventado otras maneras de poder igual movilizarse. Voilà. Merci. Muy bien, muchas gracias, Vincent. Sería el turno de Sergio, pero acabamos de perder su cámara, no sé por qué. Ah, ahí está Sergio. ¿Ya se ve? Ya, ahora sí. Bueno, ¿cómo ha afectado al turismo social? Igual que al resto del turismo, prácticamente está todo paralizado por las mismas restricciones y recomendaciones de no viaje, de no movilizarse. Si bien en México, les decía, no es una cuarentena forzosa, es decir, la gente puede salir, hay una serie de recomendaciones para no hacerlo, pero en todo caso, quien desea hacerlo lo puede hacer. Sí es cierto que se llegó aquí al cierre total de todos los espacios recreativos, que son los que generalmente el turismo social frecuenta, ¿no? Estamos hablando de balnearios, playas, parques, incluso centros comerciales, cines y demás. Este tipo de lugares está completamente cerrado y no hay, igual que en Brasil, fecha para que se restablezcan los servicios. Por lo tanto, la gente está sin poderse movilizar de manera, digamos, meramente recreativa o meramente turística por el espacio. Sí se mueve la gente, sí se moviliza, sobre todo lo que estamos viendo es que hay un fenómeno como de movilización a espacios confinados, pero básicamente está paralizada la actividad, sobre todo sabiendo que muchos de los proveedores del turismo social son microempresarios, muchos de ellos informales, porque México es un país donde el 60% de la economía es informal. Hay pues está gestándose una emergencia económica severa, porque sabemos que este tipo de establecimientos tan pequeñitos, si no abre, no junta para el día, no tienen un capital para resistir un periodo de descanso forzado muy prolongado. Entonces, hay una cierta tolerancia a la apertura de establecimientos como los de comida, pero no para atender comensales, sino para vender productos para llevar. Pero definitivamente sí hay un golpe fortísimo para toda la economía familiar y popular en este sentido. Y eso pues está desafiando la resistencia de la población en general, porque precisamente para quien más complicado es el confinamiento y la interrupción de las actividades es para la clase más popular. No hay en este momento una certeza en cuanto a qué se va a hacer. No hay ningún tipo de trabajo formal para decidir políticas de fomento a la recuperación, por llamarlo de alguna forma. Algunos comités de crisis están formados, pero más bien a nivel de turismo corporativo. Y sinceramente, en los niveles locales, la cuestión de la economía local no está claramente, bueno, no se sabe con claridad qué va a suceder. Digamos, medidas económicas para favorecer recuperación no hay. De hecho, las medidas económicas tradicionales de contribución fiscal y, en fin, ese tipo de cosas siguen
como si nada. De hecho, de parte del gobierno federal incluso hay un llamado a que la gente ponga de su bolsillo, pague los impuestos, no sabemos de dónde, pero bueno, hay como un malestar ahí que se está generando a nivel de los empresarios del sector turístico en general y social en lo particular. Y bueno, las instalaciones sobrevivirán, lo que no sabemos es si van a sobrevivir las organizaciones. Ciertamente no es solo un problema exclusivo de turismo social, es un problema general del turismo. Y en ese terreno no hay como todavía una certeza de rumbo ni de soluciones al respecto. Se maneja, eso sí, a nivel discursivo y sobre todo en el nivel político, que el turismo social será el reactivador de las cosas, el turismo doméstico, o sea, se le ve con mucha benevolencia, pero no hay, aquí y ahora no hay nada establecido de cómo se va a actuar. Okay. Y quito el micrófono por aquello de los... Por aquellas aves voladoras. Muy bien, Alberto, entonces, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, claro. Sí. Entonces, el turismo social aquí en Brasil, claro, nosotros utilizamos la misma cadena que el turismo tradicional, por lo tanto, los impactos que el turismo tradicional está viviendo en este periodo, obviamente, también es un impacto muy grande en el turismo social. Lo que pasa es que aquí en Brasil no hay... claro, hay algunas iniciativas importantes de turismo social, pero es importante decir que no es un segmento tan distribuido por otras compañías que no sean las compañías sociales, como el CES, por ejemplo. Y por lo tanto, nosotros tomamos la decisión de cerrar muy apropiadamente las excursiones, los paseos que nosotros tenemos cuando esto todo empezó. Y ahora es importante decir, la decisión aquí en Brasil de un isolamiento social, una cuarentena, no es una decisión nacional, es una decisión de los estados, y por lo tanto nosotros lo conocemos, somos muy grandes y hay estados que están caminando por decisiones de hacer una reapertura del comercio, una reapertura de las actividades y todo. Y por lo tanto, en algunos de estos estados nosotros ya lo tenemos, por ejemplo, algunos hoteles funcionando. Es importante decir que nosotros tenemos, hasta hoy, nosotros tenemos 12 hoteles funcionando. Es cierto que para 2 de ellos estamos utilizando solamente para la medicina, para gente que está trabajando con los que están en los hospitales, y para no volver a su casa, vuelve al hotel para tener un espacio más seguro y proteger su familia. Y también tenemos un hotel que está destinado como si fuera un hospital, especialmente para los pacientes. Este sí, porque no teníamos un trabajo de turismo para hacer, porque todo se cerró. Ofrecemos esto al gobierno para poder utilizar este espacio y trabajar. Pero me gustaría decir también que lo que percibimos aquí en Brasil es que este tema de la pandemia, como estamos en la América Latina y tenemos nuestras cuestiones sociales que son muy importantes y muy graves, la percepción que tenemos es que la desigualdad social que nosotros vivimos ahora en este momento está más clara. Por ejemplo, recibimos muy recién una investigación de una asociación muy importante aquí en Brasil, de los operadores turísticos, en conjunto con la Universidad de Brasilia, que decía que la intención del viaje para 2021 sigue como 70% de la gente sigue teniendo intención de viaje para el segundo semestre de 2020 y también para el 2021. Lo que es más interesante de esta investigación es que hay una diferencia muy clara de la gente que tiene más ingresos
desde la gente que tiene pocos ingresos. Si tú tienes más ingresos, tu percepción de un retorno a las actividades y que vas a poder volver a viajar es mucho más alta, mayor, más grande de que lo que no tiene ingresos. Entonces esto para nosotros que trabajamos con turismo social y trabajamos para la gente más vulnerable, me da impresión que lo que la gente está llamando de nueva normalidad no es tan nueva así, porque es una desigualdad social que ya lo vivimos. Las personas ya no tienen acceso al turismo y a los viajes en una manera amplia. Y ahora me parece que esto está más claro para la gente y por lo tanto el trabajo de las instituciones que trabajan con turismo social ahora son más relevantes, porque claramente van a tener que encontrar alternativas para seguir haciendo tu trabajo. Lo que veo como problema es que algunas veces, algunas estrategias que tenemos que utilizar para volver para nuestra reactivación de las actividades, pero estrategias que son del tema de la salud, como por ejemplo, encontrar un límite de ocupación para nuestros hoteles, como 50%, como lo estamos haciendo ahora, o las compañías aéreas que están cerrando las sillas del medio, del pasillo, o lo mismo pasa con los autobuses. Esto pasa que los precios muy probablemente van a estar más altos en el futuro, en la reactivación. Los precios van a estar más altos porque no es posible distribuir de una manera más equilibrada y esto por lo tanto pone a la gente que ya era vulnerable y ya no tenía acceso al turismo, no tenía acceso a los viajes, una vez más a lo largo de este tema de los viajes. Por lo tanto, esto sí es esto pasa, claro, con toda la red de turismo, pero para los que trabajan con turismo social, la intención de ofrecer un mayor acceso para las personas, esto es una preocupación que tenemos aquí en Brasil. Entonces, esto es lo que me parece importante decir con este tema de cuál es el impacto de turismo social, todo, y bueno, vamos siguiendo. Perfecto, muchas gracias, Alberto. Francisca, cuando tú cerrabas tu intervención en la rueda anterior, ya hablabas de este tema. ¿Algo más que quieras decir para complementar o para aportar después de haberlos escuchado a ellos? Sí, yo diría que inicialmente tomamos las medidas como más tradicionales, que tiene que ver con el cierre de determinadas infraestructuras de nuestros servicios, la clausura de los viajes de manera transitoria, pero hay un par de cosas que quiero rescatar de ahí. La primera es decir que todos nuestros viajes fueron suspendidos, pero no anulados, ¿ya? Eso implica que había y seguirá habiendo un interés fuerte por los beneficiarios de los programas sociales, que en el caso de Chile son adultos mayores, jóvenes y familias, por seguir viajando. Sin perjuicio de que la situación hoy día es compleja, el interés del viaje aún continúa y, como planteaba Pinzón, la necesidad del encuentro humano está cada vez más presente. Y como señalaba, claro, inicialmente encontrarse en las redes sociales puede ser interesante, sin embargo, claramente el compartir con el otro, el disfrutar el paisaje, el ver el paisaje, el oler, el sentir, es fundamental. Y yo creo que ahí hay una tarea que se viene para adelante muy fuerte. Por otro lado, en este rato hemos entendido que es un espacio de un pequeño silencio, porque la situación de salud es la prioridad, ¿ya? Pero ya estamos arduamente trabajando en lo que viene hacia adelante. Y creemos que van a producirse cambios relevantes en la forma de hacer turismo y claramente de hacer turismo social. Porque, como planteaba Alberto, nuestra mayor eficiencia está en los volúmenes muchas veces, que mejora los costos y permite un mayor nivel de acceso. Pero en el caso chileno quiero destacar que nuestros beneficiarios también tan relevantes como son los pasajeros, son nuestros empresarios. Y nosotros tenemos en estos 3 programas de Chile, tenemos aproximadamente el 5% de la masa crítica de empresarios turísticos inscritos en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos.
Y eso implica que es un volumen de empresarios, y particularmente de pymes, que va a requerir de un trabajo arduo y que ya estamos preparándonos para ello. Porque subsistir post-COVID va a ser relevante y la partida de los primeros pasajeros va a ser un hito que va a generar tendencia, a nuestro entender. Eso. Muy bien, muchas gracias. Tenemos 3 o 4 preguntas que están en la vuelta. Me gustaría que hiciéramos una última vueltecita, pero muy rápida ahora, más concreta, que sería, ¿cuál es la oportunidad entonces del turismo social? Siempre recogemos lo que dice Francisca para iniciar la siguiente vuelta. ¿Cuál es la oportunidad entonces que ustedes le ven al turismo social en esta reactivación o en esto nuevo? Pero muy cortito, porque para que nos dé el tiempo para abrir las preguntas con los participantes y hacerlo más interactivo también. Vincent. En fait, c'est de faire des changements. Je vais essayer d'aller plus vite, ça va être plus long. C'est la possibilité d'amener des changements qui vont aller vers le tourisme social. On avait jusqu'à maintenant peut-être 2 embûches majeures qui empêchaient ces changements-là. C'est toujours difficile de dire, oui, je sais, il faut qu'on agisse autrement, mais je vais quand même partir en voyage. Mais mon voisin sur Instagram, mon collègue a mis ça sur Instagram. C'est vraiment cool. Je pense que je vais moi aussi cette année y aller, puis je vais remettre à l'année prochaine les changements. Ok, dice que justamente lo más importante es que puede haber generado este espacio, es la oportunidad de realmente hacer el cambio. Que siempre decimos, vamos a cambiar, pero primero voy a viajar y después voy a cambiar, primero voy a hacer esto y después voy a cambiar. Y sin embargo, este espacio, este parate, realmente puede servir para eso, para que finalmente cambiemos eso que estamos postergando siempre. Puis, la population plus âgée va être craintif de ces voyages traditionnels en bateau de croisière. Il y a des voyages de masse qui vont être beaucoup moins populaires. La classe moyenne, étant donné qu'ici, du moins au Canada, le gouvernement s'est endetté lourdement pour supporter la population entière du pays pendant l'année 2020. Donc, il va falloir rembourser et la population du Canada va avoir globalement moins d'argent pour voyager, va devoir faire des choix beaucoup plus intelligents, je dirais, dans ces choix de voyage. Nos habla de decisiones de viaje más inteligentes. Primero nos habla de los seniors, de los adultos mayores, que van a ser mucho más temerosos de viajar, sobre todo respecto de todo lo que es masivo. Por ejemplo, nos habla del turismo de cruceros. Van a tener más miedo y por tanto van a tender a voltearse a ver cosas que sean más locales y que sean menos masivos. Eso por un lado, adultos mayores. Pero por otro lado, la población canadiense trabajadora activa va a tener que reembolsar al gobierno canadiense este estado de bienestar que ha creado en esta pandemia, que es dar subsidios a los trabajadores que han sido despedidos. Pero claro, es una ayuda que el gobierno ha dado inmediatamente para no dejar a la gente sin comer, pero que efectivamente se va a tener que redevolver. Por lo tanto, ese poder adquisitivo del canadiense promedio va a disminuir y, según lo ve Vincent, no va a intentar salir afuera, sino que más bien va a quedarse adentro y a tratar de consumir local y cambiar esa mentalidad que decía Vincent. Sí. Mais il y a deux éléments positifs majeurs qui ressortent de ça. C'est que la jeune génération nous dit depuis longtemps, par des phrases qui commencent par Papa, est-ce que si dans 100 ans la Terre existe toujours, il va y avoir des robots dans les zoos? Commence par ça. Dice que, sin embargo, él ve 2 elementos positivos. Uno de ellos son los jóvenes, ¿no? Esta joven generación de nuestros hijos que vienen y nos hacen este tipo de preguntas de papá, en 100 años va a ser posible que estos robots estén en el planeta, ¿no?
L'élément le plus positif est peut-être la réflexion faite, on a déjà discuté tout à l'heure, mais faite par la population en général, puis le goût tout à coup d'avoir une véritable expérience quand ils sortent de chez eux, quand ils voyagent, une expérience que le tourisme social offre, tourisme d'aventure, des échanges entre les gens. Tout ce qu'on fait depuis des années maintenant est quelque chose qui est recherché. C'est peut-être la plus grande. La mayor oportunidad que ve Vincent es justamente esto, ¿no? Esto que acabamos de decir, de ir al encuentro del otro, de socializar más, de conocer más, y que es justamente la propuesta del turismo social y que ya se estaba haciendo. Entonces dice que es una gran oportunidad porque es lo que la gente va a estar buscando ahora y nosotros ya lo hacemos, ustedes ya lo hacen, perdón. Entonces ahí es donde él ve que existe la mayor oportunidad. Merci Vincent. Sergio. Mira, yo coincido en muchos temas con Vincent. Hay dos cosas que van a suceder. La demanda justamente va a ser un trabajo de tomar decisiones de viaje más inteligentes. ¿Y qué quiere decir eso? Que van a tomar decisiones para viajar en las que su dinero les dé un retorno más allá de lo que estaba sucediendo en los últimos años, que el turismo se había vuelto un commodity y un consumo, un artículo de consumo común y corriente. Van a tratar de buscar vacaciones con mayor sentido y con mayor contenido, y eso es lo que el turismo social siempre ha ofrecido. En ese sentido, en ese terreno, nosotros tenemos una gran oportunidad, porque ya estábamos haciendo las cosas de otro modo. Muchos de la industria se están planteando cómo van a hacer las cosas de diferente manera y cómo van a operar, cómo va a ser esa nueva operación, cómo van a hacer negocio con esas nuevas condiciones en las que hay que dar un valor agregado mayor y no hay que recurrir a la masificación. Nosotros ya hacíamos eso. Sí hacíamos algo de, digamos, compra colectiva o mayoreo, por llamarlo de alguna forma, porque eso reducía ciertos costos en los servicios, pero finalmente el famoso turismo de experiencias es lo que el turismo social ha ofrecido de tiempo atrás y es lo que la gente sí va a estar interesada en seguir realizando, especialmente la gente joven, porque este espacio de detenimiento los está haciendo cada vez más conscientes de la necesidad de salir, de ver, de conocer, de transitar. Pero por el otro lado, también es cierto que nos vamos a dar cuenta que si tenemos un turismo con sentido y con contenido, no tenemos que viajar al otro lado del mundo para encontrar lo que podemos encontrar a unos cuantos kilómetros de casa o en la propia localidad o en el propio región. Y esto nos permite a nosotros pensar que los operadores de turismo social con inteligencia van a poder ofrecer cosas muy atractivas en lugares que no eran considerados destinos turísticos tradicionalmente y por lo tanto se les abren muchas oportunidades. Recordemos que los desplazamientos de corta distancia van a ser la norma en muchos de los nichos de mercado. Unos por falta de dinero, otros por miedo, en fin, por la razón que sea. Y en ese terreno las oportunidades son enormes. Ya hacíamos las cosas de otra forma en el mundo del turismo social, ahora hay que difundir esas formas y respetando algunas condiciones nuevas sanitarias que no nos van a detener. Aquí lo importante, ya lo decía Francisca, es dar prioridad a la salud. Hay que hacer que las personas sobrevivan a esta pandemia y las empresas turísticas sociales también. Bien, muchas gracias. Alberto. Sí, bueno, yo también comparto con Vincent y Sergio, no es una coincidencia que somos un grupo, ¿no? Pero claro, el tema de las alternativas de reactivación que mucha gente, como el turismo de cortas distancias, de proximidad, el turismo doméstico y todo esto, y claro, la experiencia, el turismo de experiencia, esto es lo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Lo que el turismo social viene haciendo y muy probablemente esa fue la respuesta, será la respuesta para el futuro. Entonces, para hacer una contribución adicional, me gustaría decir que las actividades que hacemos, las empresas para quien trabajamos,
es normal que nuestras relaciones con nuestros fornecedores y con nuestros clientes sean relaciones muy personales y relaciones basadas en una confianza muy grande, en una reciprocidad. Y lo que me parece es que para este tema de reactivación, nosotros tenemos una oportunidad para hacer valer esta confianza que nosotros hemos creado en todo este tiempo trabajando con turismo social para nuestros clientes y para nuestros fornecedores, nuestros proveedores, para hacer con que esta reactivación y este reinicio de las actividades sea un poco más tranquila. Entonces esto para mí me parece una oportunidad y es lo que miramos aquí en Brasil cuando tuvimos que cerrar nuestras actividades, tuvimos nuestra ayuda de nuestros proveedores y muy probablemente vamos a tenerlas nuevamente para hacer una reactivación. Y ahora, claro, estos proveedores muy probablemente están encontrando en las empresas de turismo social y en las actividades de turismo social que hacen con que el turista tenga una experiencia diferente y más genuina, más local, esto sea una alternativa para el turismo de cortas distancias, el turismo doméstico, los grupos pequeños. El turismo social es un especialista en hacer este tipo de turismo. Entonces, me parece que si tenemos que mirar alguna oportunidad en medio de esta crisis, es que lo que hacemos hoy es la respuesta más adecuada. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Francisca. Yo quiero complementar un poco la pregunta anterior con decir que en el caso de los modelos chilenos nosotros hemos estado trabajando primero a nivel país, que ha habido una articulación a nivel país para poder definir algunos protocolos nacionales, porque finalmente nuestros clientes, nuestros ciudadanos, lo que más van a necesitar es seguridad. Volver a la confianza ante un quiebre tan grande como este, y le pongo la palabra quiebre y no crisis, porque un quiebre implica la ruptura de un proceso y el inicio de un nuevo proceso distinto. A mi entender, la pandemia nos va a cambiar para siempre, pero para siempre espero que para bien. Y eso implica, por ejemplo, que estamos poniéndonos de acuerdo con protocolos nacionales, el sector público y el sector privado, que además estamos bajando pautas especiales, regionales, trabajadas con un tremendo equipo que hay de turismo social en Chile, desde Arica a Punta Arenas, a pautas propias para el turismo social, que son diferentes. En este tiempo que ha habido silencio para los demás, el Estado, Cernatur en particular, ha trabajado creando y desarrollando aproximadamente casi 30 licitaciones públicas para tener todo el proceso preparado en el momento en que podamos iniciar la reactivación. Y además estamos a partir de esta Semana Internacional del Turismo Social iniciando el encuentro con el sector privado para que este proceso sea de manera conjunta. De hecho, uno de los eventos que tenemos que el próximo 4 de... Cerrando esta semana, nuestra directora se va a juntar con el sector empresarial a conversar sobre cómo avanzamos, cuál es la hoja de ruta del turismo social en nuestro país. Sin embargo, creemos que como el turismo interno va a ser lo prioritario, luego va a empezar el turismo con los países vecinos y posteriormente el internacional, el turismo social es el eje, o puede ser el eje, de la reactivación. Creemos que mayor cantidad de personas, mayor cantidad de clientes para empresas de turismo que quieran dedicarse al turismo social van a estar interesadas en este tipo de turismo. O sea, hay un espacio de mercado para los empresarios turísticos que quieran dedicarse al turismo social. Porque hoy día las familias van a querer una determinada seguridad, una determinada confianza, una determinada cercanía. Cercanía a su hogar. Probablemente vamos a partir con el turismo en la misma región, luego vamos a avanzar a un turismo entre las regiones para hacer un nacional un poco más amplio. Es así que tenemos que adaptar nuestros requerimientos, aprovechar el proceso para digitalizar lo que más podamos, para que aquellos contactos
humanos que existan sean de la mejor calidad y lo más protegidos posible. Es por eso que nosotros vamos a poner en este tiempo en valor lo que significa la protección de nuestros pasajeros, a partir de que tenemos una red de analistas de turismo social a lo largo de Chile, quienes son aquellos que permanentemente están mirando, en coordinación con el sector privado, cómo se están brindando los servicios y de qué manera así protegemos a las personas. Mi mayor respeto para ese equipo humano que hoy día va a ponerle el valor agregado al producto turístico de turismo social en Chile. Ventajas, creo que además podemos comenzar rápido, porque tenemos precios más baratos, porque vamos a disponer, probablemente en el caso chileno, tenemos un subsidio que, a pesar de los altos costos que va a generar la implementación de medidas COVID, nosotros tenemos un subsidio adicional. Vamos a disponer de el trabajo en pequeños volúmenes, pero sí en volumen, quizás no tan grande, no tan un bus completo, eso estamos mirándolo aún, pero sí en un mayor volumen que de a uno o de a dos pasajeros de manera individual a consumir servicios turísticos, y en un trabajo de un precio, en un modelo de un precio justo. Que yo creo que también es importante proteger a nuestros trabajadores y a nuestros empresarios turísticos de turismo social. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Estamos casi mejor que latinos. Nos queda, dijimos de guardarnos una media hora para intercambiar con el público y nos quedan 24 minutos. Así que Vincent y yo acá marcamos el ritmo canadiense. Bien, Vincent. Lo que les propongo, si quieren, tenemos una pregunta que, como es anónima, me gustaría hacérselas de viva voz, pero luego tenemos dos que les voy a compartir el micrófono para que se las hagan directamente. La primera es una pregunta anónima, pero que viene de Brasil, porque está escrita en portugués, y dice, ¿cuál es la opinión de ustedes sobre el retorno de los viajes en grupo como excursiones? ¿Será una de las últimas actividades que regresarán? ¿Sí, no? ¿Y por qué? A ver, yo creo que sí y no. Sí, si estamos hablando de cómo los conocemos ahorita, que son excursiones masivas, con camiones repletos de personas, etcétera, sí, va a ser de lo último en restaurarse, porque precisamente las normas sanitarias lo contravienen, y las mismas miedos y reticencias del público lo van a inhibir muchísimo. Lo que sí existe como alternativa es empezar a hacer viajes en grupos, diferente densidad, diferente forma de operar, menos espacios en más tiempo, más distancia entre los participantes, más medidas de vigilancia, de acceso a la actividad, etcétera, etcétera, porque la gente sí va a quererse reunir, pero en grupos pequeños. Entonces, me parece a mí que sería por el lado de los grupos pequeños que la recuperación de la excursión va a suceder. Il y a deux aspects, moi, que je vois à cette question-là. Les excursions de groupes traditionnels, comme par exemple, je regarde chez nous, les autobus qui viennent chez nous pour les excursions aux baleines. C'est un type d'activité qui va avoir de la difficulté à reprendre. Par contre, toutes les excursions autour des activités scolaires, autour des jeunes, à partir du moment où le confinement va être un petit peu moins restrictif, c'est quelque chose qui n'existait plus chez nous et qui va se redévelopper à nouveau à partir justement d'activités plus locales, à partir d'éléments culturels qu'on va reprendre à nouveau et qu'on va redévelopper comme on faisait il y a 20 ans. Vincent dice que para él hay dos aspectos o dos temas. Uno, efectivamente, que esos grupos tradicionales, como son los que menciona Sergio, en el caso, por ejemplo, de Quebec, tenemos una excursión que es muy masiva, que es la de ir a ver las ballenas, a hacer avistamiento de ballenas. Ese cree que efectivamente va a ser muy difícil de recuperar, muy difícil de que enseguida empiece a funcionar. Sin embargo, las excursiones de grupos escolares o de grupos de jóvenes sí cree que se vayan a mover más rápidamente. ¿Por qué? Primero porque es algo que no se hace,
ya hace tiempo que ya no se hace aquí, y segundo que va a recuperar porque por esta movilidad que van a tener y por esta recuperación que se va a querer hacer de lo local. Entonces, en ese sentido son como las dos caras de este aspecto de que unos sí y unos no, sin embargo son excursiones. No sé si Francisca o Alberto quieren responder, o ¿está bien? ¿Francisca? Yo no tengo claridad aún si eso va a significar que vamos a reducir tanta la cuota de personas en el bus. Creo que sí, probablemente. Sin embargo, creo que lo que más nos va a pasar es que ya estamos inventando nuevos métodos de tener productos turísticos asociados a esto. En ejemplo de ello es que ya habíamos iniciado, por ejemplo, un proyecto denominado Experiencias Mayores, en la cual el adulto mayor podía ir decidiendo qué consumía dentro de la estructura de su paquete turístico y armando y poniéndole una diversificación especial a ese producto. De esta manera, construyendo una experiencia única, de acuerdo a la experiencia turística que cada cual desea vivir. Sin embargo, yo tengo la sospecha, al igual que Avanzó, que los colegios, desde el momento en que vuelvan a la escuela, vamos a tener que iniciar el viaje con alguna de esas medidas de protección. Además de considerar que el viaje, por ejemplo, escolar, va a requerir un componente educativo importante, porque también los chicos han estado mucho tiempo fuera del sistema tradicional de la escuela y ningún profesor va a querer dejar de estar educando porque es parte del compromiso que tenemos. Ahí hay un tema. Y lo otro es que a mi entender yo creo que vamos a tener que buscar algunas herramientas en el transporte, quizás achicar los días de viaje, quizás la gente vaya por sus propios medios, en su propio vehículo, a consumir el servicio turístico, pero los paquetes o los prestadores de servicios que están asociados al producto turístico se van a seguir beneficiando. Y en eso el turismo social va a ser un eje fundamental de la reactivación. Ok, bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es de Emilio Ferrero. Emilio, voy a abrir tu micrófono para que puedas hacerla directamente a nuestros panelistas. Emilio. Sí, ¿ahora me escuchan? Sí, perfecto, Emilio. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, encantado de escucharles. No, quería nada más desarrollar la pregunta, no quiero robarles mucho tiempo. La pregunta concreta era si sus gobiernos están interactuando con ustedes, turismo social y los agentes como son ustedes, para diseñar ese nuevo panorama turístico que viene tras el COVID. Bueno, ya te digo, México no. A nivel gobierno federal no está habiendo ninguna mesa que convoque ni que mencione el tema. Y la preocupación a nivel de los gobiernos estatales y gobiernos municipales existe, pero no hay una coordinación al respecto. No todavía. En Brasil también no. Aquí pasa un tema, algunas otras cuestiones internas y el tema de la salud y de la economía, además que el turismo pasa por todo esto, no hay ninguna mesa o conversa específica del turismo, solo lo que hay son algunas medidas del gobierno que no pasan por una conversa con las instituciones sociales, sino que son específicas para intentar hacer una manera de posponer la vida de las empresas y de las compañías de turismo por un tiempo durante la pandemia, pero una conversa con las instituciones sociales no pasa aquí. Vincent o Francisca, ¿está bien?
No entendí bien la pregunta porque no pude escucharla completa, pero es si es que los gobiernos están teniendo contacto para el rediseño del turismo social. Si los gobiernos interactúan con las organizaciones sociales o sindicales para justamente acometer esas políticas de Estado para paliar los efectos de la crisis. Es decir, dice, lo que dice Emilio, y te estoy leyendo porque le puso por escrito, es la importancia que tendría esa interlocución y ayudas de los gobiernos, especialmente para salvar el turismo social. Nosotros somos gobierno, quizá a diferencia del resto de los interlocutores, y estamos, como les dije, en una primera etapa, estuvimos en una etapa de silencio, donde había que preocuparnos de la salud. Seguimos en esa etapa, sin embargo hemos estado ya desarrollando todos los procesos licitatorios para poner en marcha, tener una oferta de turismo social para el proceso de reactivación. Y a partir de esta primera semana histórica, primera Semana Internacional de Turismo Social, comienza ya nuestro primer evento de comunicación que tiene que ver con la industria turística, pero también con nuestros pasajeros, con nuestros clientes que son aquellos consumidores de turismo social que van a ser quienes vayan. Y ahí están desde las organizaciones de adultos mayores o las organizaciones de las juntas de vecinos o los propios municipios con quienes empieza ahora una etapa de trabajo. Pero creíamos que en la primera fase era necesario hacer una detención. Ahora, ¿es fundamental? Sí. ¿Es fundamental escuchar lo que necesitan? Sí. Sin ellos no podremos construir cuál es la mejor propuesta, oferta, actividad de turismo social. Y en eso estamos. Escuchar al sector privado, que es el que va a recibirlos, y escuchar también a los ciudadanos, diciéndoles primero que vamos a estar preocupados de su cuidado y protección. Ok. Vincent, est-ce que c'est bon pour toi? Ton micro est éteint. Non, je l'ai enlevé, non? C'est bon? Non, mais je t'entends plus. Maintenant. Oui, ça va? Oui. Peux-tu me le traduire? Si les gouvernements se sont rapprochés ou je vais te la lire, ça va être plus facile, excuse-moi. Si les gouvernements, c'est ça, interagissent avec les organisations sociales ou syndicales pour créer des politiques d'État pour justement contrer les effets de cette crise et justement l'importance, Emilio Ferreiro, ce qu'il voulait, c'est justement remarquer l'importance qu'il y aurait cette interlocution et ces aides de l'État justement pour sauver le tourisme social. Parce qu'en fait, de façon traditionnelle, ici, l'État est intervenu très peu dans tout ce qui pouvait être tourisme social, sauf peut-être les colonies, les camps de vacances, mais autrement de façon très, très mineure. Et ce qui existe, c'est vraiment, en fait, ça a un bon côté parce que ce qui existe aujourd'hui est viable parce qu'il s'autosuffit, il s'autofinance. Maintenant, depuis 3 mois, le gouvernement est intervenu massivement pour supporter l'ensemble de l'industrie, y compris le tourisme social. On ne sait pas si ça va amener a des politiques ultérieures. C'est ce qu'on a hâte de voir. Emilio, y para todos, la respuesta de Benzón es que efectivamente antes el gobierno no estaba muy implicado en el turismo social y efectivamente no hay políticas sociales de turismo en ese sentido. Sin embargo, en estos últimos 2 meses de pandemia se han estado dando ayudas masivas a todo mundo, masivas realmente, y en todos los, tanto trabajadores como empresarios, organizaciones, asociaciones, y acá justamente lo que más hay, como decía Benson, son estos, sobre todo estos campamentos de verano, y que entonces efectivamente este puede ser el inicio de una mirada del Estado hacia estas organizaciones que hasta el momento se autofinancian solas y han ido creciendo y haciendo su camino solas. Pero con esta ayuda que se ha generado generalizada, puede ser el inicio justamente de estos intercambios como Emilio lo está preguntando. Vamos a seguir si les parece. Tenemos a Luis Costamaña que hace una pregunta
Luis, voy a abrir tu micrófono si tú quieres hacer la pregunta directamente a los panelistas, por favor. Luis Costamaña. ¿Se escucha ahora? Ahora sí, perfecto. Bien, gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Dos preguntas concretas. Por un lado, si ustedes ven, en virtud de lo que se llama ahora la nueva realidad, que nos trajo un oxímoron que antes no existía, que era el turismo virtual, si ustedes no ven como un peligro para el turismo social que este turismo virtual sea una forma de prestación del turismo social en aquellos países donde no se quiere invertir, donde se desdeña el turismo social, donde se invierte poco o se invierte de manera decreciente, con argumentos eficientistas, por el tema del costo que implicaría poder hacerlo, que es mucho menor que el turismo real, y por criterios de democratizadores, digamos, no criterios, sino argumentos o excusas, si se quiere, democratizadores, diciendo, bueno, que se llega a mucha más gente de la que se llegaría mediante la promoción y la ejecución del turismo social real. Esa sería una pregunta. Y la otra es si ustedes no creen que cuando el Código de Ética Mundial para el Turismo se transforma en convenio internacional, si no pierde fuerza la parte donde habla de derecho al turismo, al dejar de hacer referencia al Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Si bien es un instrumento más fuerte jurídicamente, si ustedes no creen que pierde fuerza el derecho al turismo por esta nueva redacción. Muchas gracias. ¿Algún valiente que se anime? A ver, esto del turismo virtual no es turismo, punto. Y bueno, no sé si se va a poner de moda o lo van a proponer como una salida falsa. Eso no lo sé todavía porque nadie lo ha hecho todavía. Pero en todo caso, si llegara a suceder, no sería realmente una práctica ni de turismo ni de turismo social, ¿no? Es simplemente un tema de difusión del conocimiento, no sé cómo lo queramos llamar, pero turismo no es. Técnicamente no es ni lo será. Y si es una parte de un soma como del mundo feliz que pones tú en la pregunta, en el texto, pues te diré que como nosotros somos Islandia, en términos del mismo libro, pues simplemente seguiremos proponiendo otras cosas que no van con ese orden masificador, deshumanizador, despersonificador, antisocial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nunca podremos reconocerlo como algo válido. Eso es un tema más bien ético, ¿no? Y en cuanto al Código Mundial de Ética, yo te digo la verdad, desconozco ahorita en este momento qué es lo que está sucediendo, entonces no me atrevería a hacer un comentario al respecto. Pero es importante, no sé si se puede hablar siquiera de un derecho al turismo, porque no hay gobiernos que estén en condiciones de garantizarlo, y seguirá quizás siendo siempre una recomendación. Pero bueno, sería mi comentario. Francisca. Difícil, ¿eh? Yo comparto plenamente lo que dice Sergio. Creo que el turismo virtual es una estrategia de marketing, puede ser un buen elemento para una feria, mostrar el destino. No creo que eso vaya a cambiarnos en nada. El encuentro humano no va a desaparecer por el COVID. Vamos a remodularlo de una manera distinta con determinadas protecciones, pero en algún momento ya vamos a salir y va a haber, y no le quiero llamar nueva o no normalidad, la normalidad que tengamos, y que va a tener medidas de protección. Ahora bien, yo resaltaría, más allá de lo que está planteando lo que tú planteas de la OMT, que tampoco lo he visto, sí que esto tiene un ADN muy alineado
con los derechos humanos, con la protección del derecho a acceso a todos los aspectos necesarios, y no le veo contradicción en nuestro espacio. Quizás pero no tengo la certeza de lo que tú planteas de la OMT. No lo he visto. Nada más. Alberto Benzón, ¿está bien? ¿Podemos seguir? ¿Está bien? Ok. Tenemos Rosa Isela. Rosa Isela, ¿quieres hacer tu pregunta, por favor? No tenemos preguntas un poco por todos lados. Voy a hacer entonces una pregunta de Alexis Cruz. Dice, muchas veces la gente no suele respetar las medidas de seguridad. Por supuesto, la educación y la cultura de cada persona o país es diferente, no algo que pase con todos, pero dice, ¿cuál sería la solución más conveniente con este tipo de situaciones en la sección del turismo? Es decir, cuando la gente no respeta las medidas de seguridad, ¿no? Bueno, tenemos que acordarnos que el turismo social tiene una esencia educativa y una esencia ciudadana. Y muchas de las actividades del turismo social no solo son diferentes en contenido, también son diferentes en forma de práctica. La praxis es distinta. Nosotros lo que tenemos que fomentar a través de todas nuestras acciones de turismo social es un comportamiento ciudadano, de conciencia social, de respeto a las normas, y eso subyace en todas las actividades que nosotros hacemos, ¿no? Los ejemplos de Cernatur, de CES, de albergues juveniles son clarísimos en ese terreno, y tiene que haber esta convicción al respecto. No es tolerable que una práctica de turismo social no respetase las normas de seguridad. Ahora, tristemente, nuestros países son inciviles en muchas medidas, sobre todo en América Latina, porque el individualismo se antepone muchas veces al bienestar común. Pero nuestra responsabilidad, nuestras acciones de turismo social es fomentar esa ciudadanía. Recordemos que al final del viaje, el turista es un mejor ciudadano. Ese es el objetivo final de todo nuestro trabajo. ¿Sí? Seguimos. Otra pregunta, la pregunta de Rosa Isela, que finalmente no la hizo, se las voy a leer. ¿Cómo se van a manejar los grupos que les gusta convivir con la naturaleza y el medio ambiente si tomamos en cuenta que los chimpancés, gorilas, entre otros, comparten el 98% del ADN humano para evitar contagiarlos? ¿Cómo se pueden manejar? En fait, il y a quand même, justement, il faut savoir que la question de la COVID est une question temporaire d'un problème qui est permanent. Il y a une approche de gestion, par exemple, la contagion, c'est une approche temporaire, mais la problématique dans laquelle s'inscrit cette contagion-là est permanente. Il faut donc qu'on puisse prendre un peu de recul pour comprendre de quelle façon, justement, notre utilisation de la nature dans le cas du tourisme peut se faire, mais c'est sûr qu'à court terme, il n'y a rien à faire par rapport à la contagion. Il faut passer au travers de l'épisode actuel. Muy bien. Renzo, sí, ya llegó. Renzo lo que nos dice es que lo que hay que ver es ponerlo en perspectiva, y hay que darse cuenta que esto es un tema temporario a una problemática, a un problema que es permanente. Y lo que hay que hacer es justamente ver cómo vamos a hacer o cómo vamos a empatar con el medio ambiente y con la biodiversidad. Es decir, contra el contagio no vamos a poder hacer nada. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es ver cómo nos relacionamos con todo esto que nos rodea. No sé si Francisca quieres. Yo quería agregar algo, pero asociado un poco a la pregunta anterior. Nosotros con los equipos de los programas sociales de turismo de Cernatur, lo que hemos hecho respecto de la forma de comportamiento es que hemos ido de manera progresiva modulando como acuerdos con la ciudadanía que participa de los programas sociales.
Por ejemplo, los jóvenes firman un acuerdo de que se van a comportar de una manera determinada en el viaje o que hay determinadas normas mínimas que vamos a respetar. Somos un poco en Chile legalistas, entonces normalmente cerramos acuerdos, incluso los firmamos. Y yo creo que el distanciamiento, la preocupación por el otro, hasta que se haga costumbre, quizás vamos a tener que incorporarla en el marco de los acuerdos que hoy día firmamos, porque es el espacio que tenemos para asegurarle el respeto necesario y el cuidado y protección de la salud al otro. Y así también la mía. Okay. Pero, sí, para esta y para la otra pregunta, lo que me parece, estoy de acuerdo con mis colegas, es que nosotros en turismo social trabajamos con el tema de la educación y claro, observamos los problemas que nuestras sociedades viven y trabajamos estos temas en nuestras actividades. A mí me parece que tenemos nuevos problemas que van a quedarse en nuestras vidas y tenemos que incorporarlos a nuestras actividades a partir de la perspectiva de la educación, porque esto va a seguir, temporario o no, estos problemas tenemos que incorporarlo a partir de una perspectiva de educación, porque esto va a ser nuestro eje, nuestro objetivo. Entonces a mí no me parece que no vamos a hacer las cosas, pero vamos a hacerlas diferentes, siempre pensando en un tema educativo. Ok, muchas gracias, Alberto. Son las 3:30, a mí me gustaría quedarme mucho más con ustedes. Quedan como 4 preguntas, les prometo que las voy a hacer circular y vamos a intentar respondérselas. Me quedo con una de las 4 y ya aprovecho para preguntarles y para hacer el cierre de este webinario. ¿Cuál tendría que ser el mensaje que tendríamos que enviar en este tiempo al público o a los usuarios de turismo social para que retornen a la actividad turística? Y cuando me responden eso ya me dan su mensaje final si quieren junto con eso. Los veo pensando, va a ser un poco más difícil para Vincent. Se la voy a decir en francés para que él pueda... ¿Tu as déjà réfléchi à ta question? En fait, en 2 mots, si tu vas être contente, c'est qu'il va falloir faire des choix. C'est notre futur du tourisme et du tourisme social. C'est la nécessité qu'il va y avoir pour la société aussi, pour les gens de faire des choix. Dice que en 2 palabras va a haber una necesidad de hacer elecciones y que es eso, tanto para el turismo como para el turismo social, va a haber que vamos a tener que decidir y que eso es lo que va a hacer que se vaya hacia un lado o hacia el otro. Sergio. Pues yo creo que la crisis lo único que hace es acelerar las tendencias. Ya había una tendencia en el mundo del turismo a mayor sentido, mayor contenido, a buscar un ocio turístico menos masivo, diferenciando experiencias. Entonces eso nos favorece en todo sentido. Yo creo que es lo que la gente está buscando ahora, tener la posibilidad de acceso al ocio turístico, pero de una manera más local, más personalizada, más cercana, por lo tanto más accesible económicamente. Y es el momento justamente de aprovechar esa oportunidad en el diseño de los nuevos productos que se tendrán que sacar, pues naturalmente en 2021, que esto empiece ¿cómo se dice? A normalizarse. Alberto. Sí, bueno, en esta crisis yo pienso es que estábamos en un camino correcto de trabajo y a partir de esta pandemia me parece que este camino hay que seguir. Es difícil hablar de futuro, de futurismo, ¿no? De hacer lo que vas a hacer con el futuro del turismo. No sabemos lo que pasa a pasar, pero sí sabemos que el trabajo que ya lo hacemos, mucha gente va a querer hacerlo a partir de ahora. Entonces esto me parece una oportunidad de trabajo para nosotros para responder a nuestras debilidades, nuestras desigualdades en nuestros países y ofrecer un acceso realmente mayor, más equilibrado,
trabajar con nuestros empresarios, que también son importantes y fundamentales para hacer con que estas cosas con el turismo social pueda realmente se reactivar. Entonces, el mensaje que dejo es que estamos en el medio de una crisis, pero esto pasa a pasar y vamos a tener mucho trabajo, muy probablemente con una demanda más grande ahí, necesaria para hacerlo, pero el know-how, el expertise ya lo tenemos. Ahora tenemos que trabajar. Muchas gracias, Alberto. Francisca. Para aquellos que van a ser beneficiarios o que son nuestros clientes de turismo social, que tengan fe que estamos trabajando desde hace harto tiempo y con mucha gente, pensando en que esta va a ser la mejor herramienta o una de las importantes herramientas para reactivar este país. Que siempre han sido ellos líderes cuando hay crisis. Mi país en general tiene cada 2 años un temblor, una explosión de un volcán. Somos un país que se reinventa permanentemente. Y esta crisis, que es la crisis más grande que yo creo que hemos vivido en la historia, nos va a salir fortalecidos de esto. Y en eso quiero no dejar de decir que me siento absolutamente orgullosa de trabajar hace 20 años en el Servicio Nacional de Turismo, liderando un equipo de personas con un compromiso humano por el turismo social, que han sido pioneros en sus regiones, muchas veces han sido no escuchados, ignorados, considerados diferentes, pero que han marcado un modo de trabajo que hoy día va a ser, como dice Alberto, la nueva forma de hacer turismo. Ese turismo pequeño, en una localidad que poca gente la visita, esas ideas que partieron hace mucho tiempo y que nos han permitido pasar de 3 destinos a 100 destinos hoy día, es lo que va a marcar la diferencia. Y las personas van a hacer de este turismo una cosa diferente, especial, única, innovadora. Creo que estamos en la vanguardia. Gracias. Ok, muchas gracias. Sergio, unas últimas palabras para cerrar este webinario, por favor, como en tu calidad de presidente de Histoaméricas, y estaríamos cerrando, agradeciéndoles a todos y con las disculpas de que no nos da el tiempo de pasar todas las preguntas, pero adelante. Bien, agradecer primero que nada a los panelistas por su entrega y su pasión en este tema. La verdad es que todos juntos hemos construido Semana Internacional con mucho esfuerzo, pero ya ven ustedes que con mucha convicción y con mucho compromiso, que es lo que nos permite, pues, justamente no sobrevivir, sino prosperar incluso en momentos tan difíciles como este. Francisca, Chile no tiene la exclusiva. Todos nuestros países en América Latina están en más o menos el mismo barco, cuando no es una cosa es la otra. Y en ese sentido, pues sí es verdad que estamos acostumbrados a sobrevivir. Vamos a sobrevivir esta crisis, por supuesto que la vamos a sobrevivir, y eso nos va a permitir prosperar en un nuevo panorama donde la gente, mucha de la gente, no toda, pero mucha más, pueda ser sensible a los temas que nosotros proponemos. Creo que es fundamental que, bueno, trabajemos más en esa línea. Ya lo dijo Alberto, ya lo dijo Vanzán, ya lo dijiste tú, Francisca, y Verónica no lo ha dicho aquí, pero lo dice siempre, que estamos en el lado correcto, estamos en la vanguardia, estamos haciendo el turismo como debe ser, estamos dándole al turismo la dimensión que debe tener, de ser una de las momentos estelares de la vida, de ser una de las prácticas más anheladas y más satisfactorias que puede tener una persona, y que puede tener también un proveedor de este tipo de servicios, porque la verdad es que nosotros armamos esos momentos estelares, armamos esos momentos felices, y eso también tiene nos aporta un nivel de satisfacción muy, muy, muy fuerte, muy grande. Invitarlos a todos los que están escuchando y agradecerles su presencia, a seguir las actividades que tenemos una mosca ya se me vino encima, me estoy mosqueando,
a todas las actividades que tenemos programadas durante estos días, que son muy distintas, temas muy dispersos, muy interesantes todos, y a seguir creciendo todos juntos el turismo social en el mundo. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Sergio. Gracias a todos. Los invito ahora, en 20 minutos nada más está iniciando la siguiente conferencia, Travel Bubble Costa Rica, el destino seguro. Así que los que quieran acompañarnos, aquí nos vemos con otra Liga Zoom dentro de 20 minutos. Gracias, hasta luego. Merci à tout le monde. Hasta luego todos. Gracias a todos, gracias Vero, Sergio, Vincent, Francisca y todos que estaban ahí. Chao. Au revoir. Au revoir. Ciao. Chao. Chao.